¿Qué pasa con la pensión de una persona cuando su pareja con la que estaba casada fallece pero llevaban un tiempo separados? Y peor aún, ¿qué sucede si el fondo de pensiones ya le pagó todo el dinero a otro heredero? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una decisión importantísima de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que aclara justo estas preguntas. Y lo haremos a través de un caso real que de verdad es muy revelador. Y para que quede claro desde el principio, nuestra guía para este análisis es esta, la sentencia SL 2599, que fue emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema. Al tratarse de la máxima autoridad en estos temas, lo que esta sala decide no solo resuelve un caso en particular, sino que de hecho sienta un precedente que termina impactando a miles de personas. Bien, para entenderlo todo con claridad, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué se le negó la pensión a la esposa en un primer momento. Luego, analizaremos ese requisito clave de la convivencia y cómo lo vieron los tribunales. Después, y aquí se pone interesante, abordaremos el complicado dilema del pago excesivo. Finalmente, claro, llegaremos al veredicto de la Corte Suprema y lo más importante de todo, a las lecciones que nos deja este caso. Y bueno, todo esto comienza con la historia de María del Carmen Ruiz Peña y su lucha, una lucha por un derecho que ella creía que era legítimamente suyo después de que su esposo falleciera. A ver, pongamos las fechas en orden para entender bien el contexto. María del Carmen y Luis Misael se casaron en 1995. En 2003 tuvieron a su hijo, y lamentablemente en octubre de 2020, Luis Misael fallece. Es ahí cuando ella inicia el proceso para reclamar la pensión de sobrevivientes, un proceso que en teoría parecía sencillo, pero que como veremos se complicó rapidísimo. Y bueno, aquí es donde la cosa se empieza a complicar. Por un lado, María del Carmen, como esposa legalmente constituida, solicita el 50% de la pensión. Pero por el otro, el Fondo de Pensiones Porvenir se la niega. El argumento principal de Porvenir, que ella no demostró que estaba conviviendo con su esposo justo en el momento en que él murió. Y claro, esta negativa de Porvenir nos lleva directamente al corazón del debate legal, el famoso requisito de la convivencia, sobre todo en casos como este, donde la pareja estaba separada de hecho. Entonces, la pregunta del millón es esta. ¿Una separación de hecho, o sea, ya no vivir juntos, pero sin que exista un divorcio que rompe el matrimonio legalmente, anula de forma automática el derecho a la pensión de la esposa que sobrevive? Veamos qué dice la ley. La ley establece un requisito clave. Hay que demostrar al menos 5 años de convivencia. Pero, y aquí está el detalle que lo cambia todo, la ley hace una distinción muy importante. Las reglas para una cónyuge, con un matrimonio vigente ante la ley, no son exactamente las mismas que para una compañera permanente. Y aquí es donde la Corte nos da la clave de todo el asunto. Para la esposa que, aunque estuviera separada de hecho, todavía mantenía su matrimonio legalmente vigente, esos 5 años de convivencia no tienen que ser los 5 años justito antes de la muerte. No, la Corte dice que pueden haberse cumplido en cualquier tiempo durante el matrimonio. En pocas palabras, para que quede grabado, mientras el matrimonio no se haya disuelto legalmente con un divorcio, ese vínculo matrimonial que sigue vigente protege el derecho de la cónyuge, siempre cuando, claro, se puedan demostrar esos 5 años de vida juntos en algún momento de la relación. Ok, con esta idea clara en mente, veamos entonces qué pasó en los tribunales de primera instancia antes de que el caso llegara a la Corte Suprema. ¿Cómo aplicaron ellos esta regla al caso de María del Carmen? Pues bien, en primera instancia, el juzgado laboral le dio toda la razón a María del Carmen y ordenó el tago. Luego, el Tribunal Superior confirmó esta decisión, pero añadió algo que lo cambió todo. Autorizó a Porvenir a recuperar el dinero pagado en exceso. Con esto, un problema parecía resuelto, pero acababa de nacer uno nuevo, y mucho más enredado. Este es el verdadero giro en la historia. Al resolver un problema se creó otro más grande. ¿Cómo y sobre todo a quién se le cobra el dinero que Porvenir pagó de más? A ver, ¿cómo se llegó a este enredo? Fue paso a paso. Primero, Porvenir le niega el derecho a la esposa. Segundo, basándose en esa negación, le reconoce y le paga el 100% de la pensión al único beneficiario que admitió, su hijo, Giancarlos. Tercero, un juez ordena que se le reconozca el 50% a María. Y cuarto, ahí es cuando en Porvenir se dan cuenta de que han estado pagando un 50% de más cada mes. El problema, visto así, es muy sencillo. Al principio, Porvenir pagaba el 100% al hijo y 0 a la cónyuge. Pero la decisión judicial final dijo que el pago correcto era 50% para el hijo y 50% para la cónyuge.
Esa diferencia, ese 50% que se pagó de más durante meses, es el dinero que ahora estaba en el centro de todo el conflicto. Y esto nos trae a la pregunta que finalmente llegó a la Corte Suprema. Porvenir decía, pues lo más fácil es descontar ese dinero del pago retroactivo que le debemos a María del Carmen. Pero, un momento, ¿es eso justo? ¿Debe ella pagar por un error que ella no cometió? Y así llegamos al clímax del caso. La Corte Suprema de Justicia tiene que intervenir para dar la respuesta definitiva a esta pregunta tan compleja. La posición de Porvenir era muy clara. Descontemos el dinero del retroactivo de María. Pero la Corte Suprema fue absolutamente tajante y dijo, no. Y su razonamiento es impecable. María del Carmen nunca recibió ese dinero, por lo tanto no es deudora del fondo. No se le puede cobrar a ella por una plata que jamás vio. Así que la regla que sienta la Corte es clara como el agua. La responsabilidad de devolver el dinero es de quien lo recibió. En este caso, el fondo de pensiones tiene que recuperar esos fondos de las futuras pensiones del hijo, Giancarlos, que fue quien recibió ese 100% inicial. Bajo ninguna circunstancia se puede tocar el dinero de la nueva beneficiaria. Perfecto, ya analizamos el caso a fondo. Ahora vamos a lo más importante. ¿Qué lecciones nos deja esta sentencia a todos, a cualquier persona que podría encontrarse en una situación parecida? Entonces, para resumir, ¿cuáles son las grandes lecciones aquí? Primero, estar separado, de hecho, no quita el derecho a la pensión si el matrimonio sigue vigente. Segundo, esos 5 años de convivencia pueden ser en cualquier momento del matrimonio, no necesariamente al final. Tercero, y esto es fundamental, si un fondo paga de más, tiene que cobrarle a quien recibió el dinero, no a un nuevo beneficiario. Y cuarto, el derecho a la pensión de una persona es intocable y no se puede afectar por errores administrativos que cometió el fondo. Y es importantísimo terminar con esta idea fundamental. El derecho a la pensión no se crea con una carta de aprobación del fondo. Nace en el preciso instante en que la persona afiliada o pensionada fallece. El trabajo del fondo es simplemente reconocer un derecho que ya existe. Este caso nos recuerda que en la ley, los detalles, por pequeños que parezcan, importan muchísimo. Un vínculo matrimonial vigente, aunque haya una separación, puede ser la llave para proteger un derecho fundamental, y demuestra que la justicia puede y debe proteger al beneficiario correcto, incluso cuando los procesos administrativos se equivocan. Ahora bien, como estos temas pueden generar preguntas muy particulares, si alguien necesita alguna aclaración, la información de contacto es el correo contáctenos@tuasesorjurídico.gov y el WhatsApp 312-340-2104.